pero le han llegado 200. ¿Qué nos pasa, valencians? Y a ver si lo adivináis, sí, han habido atascos una mañana más a las entradas de Valencia. Por favor, yo ya no sé cómo pedir que se regule, que hayan más efectivos de policía, porque no es normal que siempre tengamos problemas para entrar en Valencia. Una cosa es que haya un accidente, de acuerdo, pero ¿todos los días? Pero claro, lo que mola es la recaudación en millones de multas que ha realizado el gobierno por el cierre de Ciutat Vella. Millones ya han recaudado. Ruzafa sin parking. Cierres de zona so pena de multa que han recaudado una pasta. Esa que no le dan a los señores de la gigafactoría. Y si queréis hablamos de la media maratón, con cortes de calles y batucadas mañaneras. Nada que no haga una falla. Cortes de calles y batucadas mañaneras. Y luego la parte positiva, 20.000 corredores, de los que 3.000 se quedaron por el camino, que no pudieron por diferentes motivos acabar la carrera. Pero desde aquí les animamos a que sigan con su preparación, oye, para poder finalizar una media maratón. Poderoso caballero es don dinero, porque que a nadie se le pase por alto. La media maratón aporta muchos beneficios económicos de fin de semana a la ciudad de Valencia. Por eso se hace. Ni ciudad del running, ni películas. Si no diesen dinero, ya os digo yo que no seríamos la ciudad del running, pero lo da. Valencia se lo curra y la gente está contenta de venir aquí a correr. Pues ese es un aspecto positivo que hay que resaltar. En fin, que tenemos unos gobernantes que deberían de pensar más en las personas y no tanto en los parkings. ¿Sabes por qué? Pues eso, porque mañana es tarde. Y vamos ya con el estudio número 1, Javier Raga, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy sí que se te oye bien, ¿eh? Hoy sí. Ya he estado toquiteando por aquí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sí. Y junto a Javier Raga, a un ladito, Xavi Cuenca, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, ya te veo. Y Diego Barea, que después de una semana que nos ha tenido huerfanitos, pues ya está aquí, dándolo todo. Estás mejor sí, y todo. Estamos mejor. Un pequeño problema. Claro, pero estamos recuperados. El que es deportista de élite está... Bueno, de élite. Bueno. Si fuera de élite, a lo mejor no me hubiera pasado, pero bien. Bueno. Lo que no puede faltar ningún día en un programa como este son las noticias de la mano de Javi Raga. En Mañana es Tarde, la información, lunes 24 de octubre de este 2022. Abrimos con la información de que este lunes se aprueba la reforma fiscal de la Comunidad Valenciana, reunidos en pleno del Consejo Extraordinario tras el acuerdo entre los tres partidos del Botànic. Entre otras medidas se incluye la nueva escala en el IRPF y subida del impuesto de patrimonio. El gobierno eleva el 25% de ingresos a la Comunidad Valenciana, pero sin mejorar la financiación. Ayer el ministro Bolaños alardeó ante Ximo Puig de la subida en la aportación estatal, aunque elude comprometerse a cambiar el modelo. Vamos a hablar ahora de agricultura porque van a haber movilizaciones. Los agricultores anuncian movilizaciones hartos del alza del precio de la energía. El sector agrario valenciano amenaza con movilizaciones y las quejas de las asociaciones de agricultores se une al clamor también coincidente con las comunidades de regantes hartos de la subida del precio de la energía. La Unión Europea, siguiendo con tema de agricultura, dice que no repetirá el tratamiento especial a los cítricos de Sudáfrica. Según Bruselas, los 2.000 contenedores que llegaron después de aprobarse la nueva normativa pasaron los obligados controles tras llegar a Europa. También hablamos de uno de los titulares que había hoy en portada el diario Las Provincias: colapso en los centros de salud mental
en la Comunidad Valenciana, con lista de espera de 6 meses para atender a adolescentes. En sucesos, trágica noticia, un joven degüella a su novia en Alcoy y luego intenta suicidarse. La víctima del asesinato tenía 27 años, llevaba poco tiempo con el agresor y no mediaban denuncias por malos tratos en la pareja. Se convierte en la tercera mujer que este año engrosa la lista negra de violencia machista en la Comunidad Valenciana. En España son 35 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista. Otra noticia que también vamos ahora a mencionar en este avance informativo es que la Guardia Civil intercepta a un conductor que circulaba en sentido contrario por la pista de Ademuz. El infractor se había incorporado por la autovía CV35 a la altura del término de Llíria y recorrió ni más ni menos que 16 kilómetros en dirección Valencia. Ha sido imputado por delitos contra la seguridad vial y conducción bajo influencia de alcohol y drogas. Por otro lado, el Consello ofrece ya pagos a las víctimas del tren del incendio forestal de Begís. La Administración se pone en contacto con los afectados para abonar gastos de viajes, alojamiento y manutención, como ya hizo en el Festival Medusa de Cullera. El pago no se trata de una indemnización, algo que solo se producirá si el juzgado que lleva la instrucción ve responsabilidad civil. El juzgado aún está investigando el fallo para que el tren se adentrara en una zona incendiada sin que nadie lo pudiera evitar. La herida más grave de este accidente, de este incendio, sigue en la UCI de la unidad de quemados del Hospital La Fe 2 meses después del suceso. Y por último, ya para finalizar, también vamos a hablar de unas declaraciones muy interesantes de Juan Diego Pedrero, Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas. Ha dicho que hay que bajar el canon del corredor mediterráneo para ser competitivos. El dirigente patronal pide ayudas para el transporte ferroviario. Esto es todo por el momento en cuanto a la información general. Cada hora en los boletines oficiales horarios de aquí, de esta casa, de Radio Intereconomía Valencia, y también en la web de interdiario.es. Bueno, pues hasta aquí las noticias de Javi Raga, que lo podéis escuchar todas las mañanas a partir de las 9:05 más o menos en Radio Teletaxi, con su programa 106.1 de la frecuencia modulada, donde ofrece información, donde ofrece noticias, donde ofrece el tráfico, el tiempo y sobre todo lo que ofrece es interacción con sus oyentes, muy buen rollito y muy buena música. Así que ya sabéis que a Javi Raga, aparte de en esta vuestra casa, en este Mañanas Tarde, podéis escucharlo en Radio Teletaxi. Que no está nada mal, digo yo. No, está muy bien. Vale. Que te has quedado así un poco parado. No, yo digo que sigue haciendo la cuña. Yo te hago lo que tú quieras, Javier, ya lo sabes. Bueno, tenemos en el estudio también a Xavi y a Diego, que supongo que tenéis también noticias del fin de semana y tenéis alguna curiosidad de las que no llegamos a todo y pululan por las redes sociales. Xavi Cuenca. Sí, pues en cuanto a la actualidad deportiva, el Valencia sigue con su mala racha y es que perdió en casa ante el Mallorca por 1-2, con un gol de penalti polémico y un gol en los últimos minutos del ex valencianista Kangin Lee. El próximo partido es en Mestalla ante el Barça, que viene lanzado en Liga, aunque el Valencia siempre se lo pone difícil en el feudo valencianista, que el próximo sábado debe ser una caldera a presión. Javier se santigua, es que viene el Barcelona, que viene de meterle 4 al Bilbao, así como que no quiere la cosa. A los leones. Pim, pam, pum. Y el Bilbao nos dio. O sea que veremos en qué queda. Por su parte, el Levante ha logrado revertir su mala dinámica y ya lleva 3 victorias consecutivas. Este sábado ganó por 1-2 en casa del Ibiza en el estreno en el banquillo de Javi Calleja. Pues lleva 2 victorias con Felipe Miñambres desde que cogió al equipo. Sí. Javi Calleja lo coge y gana. Encima le tocó las orejitas a un choto convencido como es Amadeo Salvo. Así que parece que empieza a arrancar el Levante. Ya tocaba también, sí, la verdad. Le ha costado. Más cositas. Y en la ACB el Valencia Basket ganó ayer en la prórroga 98-103 ante el Obradoiro. Más noticias en el fin de semana, y es que la media maratón Trinidad Alfonso de Valencia ha sido todo un éxito. Más de 17.000 atletas han cruzado la línea de meta, todo un hito y una cifra récord en España. El reto para las próximas ediciones es llegar a los 20.000
corredores que crucen la meta. Claro, es que han habido 3.000 que, bueno, pues, oye, que te puedes lesionar. Claro. Una media maratón es dura. Mira, Claro, es una prueba dura. tengo bastantes amigos y amigas que la han superado. Y, oye, algún retito de estos nos teníamos que poner, yo ya no la media maratón porque no me da, pero oye, una San Silvestre, una cosa de estas, pues ir todos juntos a pasarlo bien y a disfrutar un poquito. La preparación es dura, es muy dura, son meses. Hay gente que se pone ese reto y al no estar preparados bien físicamente o al no estar en dinámica de correr tanto, pues lo pasan mal y llegar es todo un logro, la verdad. Bueno, enhorabuena a los que han llegado y a los que no, pues que lo vuelvan a intentar. Sí, esto es así. Debe ser muy gratificante después de meses de preparación llegar y poder cruzar la meta. Sí, señor. Bueno, y por último hay que comentar que esta mañana se ha conocido que han sancionado con 30 segundos a Fernando Alonso, haciendo inútil así su tremenda remontada de más de 10 posiciones. Pero Alpine ha protestado, ¿eh? Sí, han protestado, pero nada, no, hombre. Claro. A este de Mercedes. Hamilton. No, el otro. A Verstappen. El que arruinó la carrera Sainz, sí. Le metieron solo 5 segundos de penalización. Bueno, y por un retrovisor. Claro, y Alonso por un retrovisor. Alonso iba con un retrovisor colgando. Sí, o sea, sí. Espectacular. Si es que cuando muchas veces decimos, y los propios entendidos, no solo dicen que es el mejor piloto, es por algo. Ayer escuchaba yo en la radio, ya verás como el año que viene Alpine se sale porque prepara bien los coches, y es que ese es la historia. Pero Alonso tiene el gafe desde hace años en su mochila. Va con él. Yo creo que no acierta. No acierta. Él no acierta pero bueno, también puede ser un preparador de coches, ¿no, Javi? Que no solo sea una estrella. Es que yo creo que es hoy por hoy muy buen piloto. Y está considerado, si no el mejor de los mejores. Porque ¿qué haría Hamilton, por ejemplo, sin un coche ganador? O Verstappen. Que claro, son coches muy competitivos. Claro. Sí. Lo principal es el coche, pero ahora las manos pues hacen pues remontadas como la que hizo ayer Alonso. Es un crack. Para más Inri, el accidente se lo provocó su próximo compañero de escudería, Lance Stroll, que cuando le iba a adelantar a Alonso giró el volante repentinamente, Alonso se lo comió y hizo un caballito con un coche de Fórmula 1, que esto hace unos años con los hubiese salido volando. Hubiese salido volando y a ver cómo hubiese terminado Alonso. De hecho, todo el mundo estaba esperando las declaraciones de Alonso que fuesen incendiarias y tal, pero claro, echó un poco, nunca mejor dicho, el freno de mano, porque el que le hizo la piruleta fue su compañero de equipo del año que viene. Entonces, bueno, pues nada, queda en una anécdota más. Diego, más cositas. Pues bueno, ahora a las 12:30 tiene lugar el sorteo de la Copa del Rey de la primera ronda. Y hay datos curiosos, 10 equipos de la Comunidad Valenciana entran en este bombo. El Valencia no lo hace por estar clasificado para la Supercopa de España, por ser finalista de Copa. Y están los nombres pues de los modestos el Alcora y el Alcira. Y el Alcora pues no va a poder jugar en su campo, al ser un campo de regional preferente, pues no cumple la normativa. Lo van a hacer como local, pero eso sí, lo harán en el Luis Suñer en Alcira, qué mítico. Qué mítico. Yo estoy en ese campo. Sí. Bueno, casi todos creo que hemos estado en ese campo, por unas o por otras. Y el Alcora pues va a tener que buscarse una casa donde jugar esa eliminatoria de Copa, que seguramente sea en Castalia, en el campo del Castellón. Te iba a decir en Villarreal, ¿no? El Villarreal está jugando en el campo del Levante. No, en el Villarreal. La otra opción es en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Sí, no habría problema. Pero si le toca un buen, yo que sé, un Alcora Valencia, pues entiendo que vayan más a Castalia y que intenten llenar Castalia. Sí, el Levante también entra, el Elche y el Villarreal son... Luego hay equipos de tercera, pero sí me resulta curioso, pues, y a la vez entristecedor, porque es un momento histórico para el Alcora. Un equipo de preferente que lleva la Copa. El Alcira está también en... Sí, no sé si es el centenario o algo así. Sí, también. Es este año. Y están también de enhorabuena y lo celebraron súper felices. Algún día hablaremos de la intrahistoria que hay en estos clubs que para sobrevivir lo tienen complicado. Sí, muy bien. Más cositas, Diego. Bueno, hoy también es el Día Internacional del Cambio Climático, algo que parece pues que solo hace falta ver las temperaturas que tenemos en noviembre, porque vamos todos en manga corta. Vamos en manga corta. Yo por lo menos aún duermo con la ventana abierta aquí en Valencia y no... También. Sí, es que hace mucho calor. Los vecinos tienen que estar contentos conmigo.
serenatas nocturnas. Pues así, un poco concienciar a la gente, porque tenemos que... Esto es un problema de todos y hay que intentar revertir la situación para ver y mejorar el mundo que nos puede quedar pues en unos años. Pues ya no solo a nosotros, sino a nuestros herederos. No, claro, sí, a todos. Es una cuestión de todos y todos tenemos que pues tratar de ayudar y para que esto pues sea un problema a la larga que vaya disminuyendo y intentemos hacer un mundo mejor. ¿Algo más, Diego? Luego, bueno, en política general tenemos que Rishi Sunak, el que era ministro de Economía de Boris Johnson, se ha postulado como próximo presidente y ha recibido el apoyo de del partido para serlo. Boris Johnson ha hecho unas declaraciones, ha dicho que no se presenta, él ya ha tenido bastante con sus fiestas ya tiene bastante. Y con su bronceado ya ha vuelto. Lo veremos en Benidorm próximamente. Con Magaluz. Ese seguramente. De aquí a unos años cuando Por cierto, se hizo ya el traspaso de poder en Italia. También. Con la campanita famosa que es digamos, el símbolo del poder en el Parlamento italiano. Y luego en China hay que recordar pues que al expresidente de China pues le hicieron una piruleta en el Parlamento chino, donde hay que recordar que manda el Partido Comunista con mano férrea, y después de estar allí sentado en la tribuna del presidente y demás, bueno, pues llegaron dos conserjes y dijeron, ale, hasta luego, Lucky, y se lo llevaron. Tampoco es eso. Son formas diferentes de la democracia. Bueno, y la última noticia que tenemos es que, bueno, mañana y pasado miércoles tenemos programación especial. Hay que decirlo, de Intercafé y de I Más Verde, que se emite a nivel nacional en el Valencia Digital Summit, que es un congreso celebrado por Startup Valencia, en el que se congregan emprendedores, inversores y demás índole. Y Nacho Mas, el CEO de la asociación Startup Valencia, nos ha dado la exclusiva esta mañana en el programa del Intercafé, que se han superado los 11.000 registros presenciales para el evento. De hecho han estado hablando de otros posibles lugares donde celebrarlo en futuras ediciones. Pero que va a ser todo un éxito, y pues ahí estaremos con la programación especial y cubriendo. Muy bien, pues, ahí estaréis. Evento. Todos allí, yo estaré preparando con Javi el mañana es tarde. Muchas gracias, Xavi Cuenca, muchas gracias, Diego Barea, muchas gracias, Javier Raga. Nos vamos a ir con la canción del día. Os traigo una curiosidad de The Tiles. ¿Sabéis quién son The Tiles? No, bueno, pues es un grupo que versiona a los Beatles, pero los versiona incluso en el sonido, lo cual me agrada muchísimo. Buscan el sonido de la época en la que los Beatles realizaban sus conciertos, sus directos, grababan sus trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, pues junto a Carlos Tarque y Juan Celada los vamos a escuchar interpretando en directo desde Estudio 1 Don't Let Me Down, en el 50 aniversario del disco Let It Be. Suena de maravilla, es una auténtica pasada y os recomiendo que lo busquéis en YouTube. Don't Let Me Now, de The Tiles, junto a Carlos Tarque y Juan Celada, versionando a los Beatles. Like she do, well she do, yes she do. I need somebody to love me like she do, yes she do, yes she do. Don't let me down. I'm in love for the first time.
that she really do me. Well, she done me good. I guess nobody ever really do me. Oh, she done me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Yeah. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Aún no has vivido la experiencia del baloncesto? Toda la emoción del mejor baloncesto la tienes muy cerca de casa. Las mejores competiciones de Europa se juegan en La Fonteta. Entra ya mismo en valenciabasket.com y compra tu entrada para vivir la Euroliga masculina y femenina, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket. Onais la pasión. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde y es el momento de recibir a Dulce Iborra. Muy buenas, Dulce. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues súper bien. Ha sido mi cumpleaños. Eso ya lo sabía, jolines. Bueno, pero igual los oyentes no. Cumpleaños feliz. Muchas gracias. Me lo has quitado, yo tenía aquí la parafernalia, pues nada, ala. Ha sido muy feliz. Qué estropicio. ¿Te lo has pasado? Hombre, yo he visto algunas fotos. Escúchame, bien, he bailado, ¿no? con King África, o sea que ha sido la bomba. ¿Dónde tocó? En After You. Qué pasada. En la Sala Palau, sí. Sí. Se lo están currando allí, ¿eh? Se lo están currando, sí. Yo el otro día le hice, voy a contarlo porque es una maldad, le pregunté a Omaira, que es una compañera nuestra periodista. Que Omaira fue corte de honor de Falla Mayor de Valencia. Sí, que ella siempre es la que organiza estos eventos y los promociona y demás. Le dije, oye, Omaira, te voy a preguntar una maldad. Los artistas que vienen, ellos piensan que vienen como estrellas o como gente friki. Y no me contestó. Bueno, sí lo hizo, pero no lo voy a decir. Bueno, va implícito. De todas maneras, en África sabe más de lo que parece. Yo tengo el placer de haberlo conocido en persona, fuera del papel, y... ¿Ah, sí? Sí, lo tiene súper claro. Escúchame, pero estoy aquí peleándome con el cable. Dame, por favor, 30 segundos. Te doy 30 segundos. Bueno, mientras que Dulce pelea con el cable, pues hoy tenemos una sección muy chula, Dulce, y vamos a hablar de Bioval. Sí. Y de unos galardones muy importantes que se entregarán el 27 de octubre, sí, pero que ya son públicos. Ya son públicos. El día 27 de octubre, que es el próximo jueves, se va a celebrar en el BioHub, que es un edificio nuevo que hay en la Marina, la NIT Biotech, que es la antigua Noche de la Bio.
Y bueno, como ya sabes, es la 5ª edición y siempre lleva pareja la noche, ¿no? A sus premiados. En este caso voy a decir premiadas porque son 2 mujeres y una empresa, y de la empresa hoy viene una mujer también, así que... Súper bien. Hoy vamos a ser 3 chicas aquí en el estudio, nos falta una que no ha podido venir, está llegando la última, y bueno, y te adelanto, enseguida te las presento, pero que va a ser una noche muy especial porque lo que promueve la NIT Biotech es galardonar a aquellas personas y empresas que en el mundo de la biotecnología están cambiando y mejorando nuestro pequeño mundo. Sobre todo la salud, si no he leído mal. Sí. Estoy bien informado. Exactamente, da la casualidad que los premiados este año están muy en el campo de la salud, pero el campo biotech también abarca la parte agro y otros lugares, ¿no?, donde la biotecnología crece, se hace fuerte y la sirve en la mesa de la sociedad. Pero da la casualidad que este año, pues, tanto la empresa premiada como las 2 premiadas trabajan en el campo de la medicina. Lo cual no está nada mal, porque necesitamos mejorar, que estamos en un plan, lo decíamos en el principio del programa, hoy es el día del cambio climático, ¿vale? De preservar un poquito nuestro mundo. ¿Y qué hacemos por ello, no? Ni mejoramos nosotros, ni mejoramos el medio ambiente. Bueno, pues si hay empresas que se encargan de ayudarnos a mejorar un poquito, pues bienvenidas sean. Pues sí. Antes de presentarte a Fuensanta, que la tengo aquí a mi izquierda ya sentada, quiero poner en valor el trabajo que hace Bioval, que es el clúster de empresas biotecnológicas de la Comunidad Valenciana, porque en la Comunidad Valenciana tenemos un tejido empresarial dedicado a la biotecnología súper potente, creo que no lo suficientemente visibilizado, y el esfuerzo que hace para poner en valor y para reunir a, bueno, casi 400 personas se esperan el jueves que viene en el BioHub es muy importante y, bueno, va desde aquí nuestro agradecimiento como sociedad. Y ya sin más te presento a Fuensanta, que es la vicepresidenta de biomarcadores clínicos de Kibim, que es la empresa galardonada con el premio a la propuesta de valor. Buenos días. Buenos días, Dulce. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría explicar qué es lo que hace tu empresa. Yo se lo he explicado así a grandes rasgos. Adelante, Dulce. Dulce, claro, encantado. ¿Qué te parece? Nada, perfecto. Está entrando en el estudio también Dulce Macias. Lo digo bien, ¿verdad? Porque con la tilde nos hemos peleado mucho. No es Macías, es Dulce Macias, ¿vale? Es otra de las premiadas de la noche. Estoy presentando a Fuensanta. Os presento. Kibim, Dulce, Kibim. Bueno, Juanfran, te adelantaba que Kibim está trabajando en poder diagnosticar con mucha precisión y muy por adelantado pues algunos tipos de cáncer, por ejemplo, porque sabes que hoy en día son los radiólogos los que miran las imágenes y los que dicen o alertan, ¿no?, sobre si ven algo que puede llamar la atención o puede ser maligno. Gracias. Si te lo hacen. Sí, te lo hace. Te lo digo por propia experiencia. Sí, bueno, eso vamos a dejarlo aparte. Vamos a decir deberían. Deberían. No, es que el tema me tiene un poco quemadito. Ya, porque eres usuario además y lo dices en primera persona. En primera persona, ya sabes lo que ha pasado en mi casa por no hacer un tac a tiempo. Exacto. Tal cual. Pues en Kibim esto no pasa. No pasará, ¿no? Porque todo tiene su desarrollo, pero ya están sobre la pista. Me imagino que con un algoritmo gigante que mueve muchísimos datos y que rastrea imágenes solo como las máquinas y las inteligencias artificiales las puede leer y no como nosotros, son capaces de alertar sobre una imagen que es parecida a muchas otras que tienen un rastro de un posible cáncer o un futuro cáncer. Pero bueno, esto lo he explicado yo así muy a lo bestia y tenemos aquí a Fuensanta, nos lo puede explicar perfectamente. Exacto, gracias, Dulce. En realidad, no, el objetivo un poco no que perseguimos desde Kibim es lo que estáis comentando, es decir, el poder hacer este screening, no, este diagnóstico precoz, no, que muchas veces a lo mejor vamos al médico pues por una fractura o por cualquier otra razón y tal vez el hecho de poder disponer, no, de este TAC, de esta resonancia magnética, no, y poder de una forma alertar al clínico, al radiólogo, de que ese paciente pues tiene una probabilidad de padecer cierta indicación, cierta dolencia, puede ser una forma, ¿no?, de acelerar todo ese camino, ¿no? Al final nosotros también un poco lo que buscamos es, aunque es una ambición, ¿no?, a muy largo plazo, buscamos hacer la biopsia virtual del cuerpo humano, es decir,
Imaginemos, ¿no?, que en un futuro pues pudiéramos tener, ¿no?, una resonancia, un TAC, una imagen médica de todo nuestro cuerpo y pudiéramos tener, ¿no?, como alertas que nos fueran un poco indicando en qué regiones anatómicas pues hay más probabilidad de que se desarrolle un cáncer, por ejemplo. Es interesantísimo. Mira, yo trabajo en el campo de la biotecnología como periodista también y conozco de primera mano estas inteligencias artificiales, por ejemplo, en el campo de la embriología, ¿no? Hasta hace poco se estaba cogiendo una célula del embrión para saber si es euploide o aneuploide, si es cromosómicamente sano. Luego hemos tenido los diagnósticos genéticos no invasivos a través de una gota, ¿no?, del cultivo, y ahora ya se están ponderando imágenes, comparando y, bueno, sin saber muy bien por qué, pero la máquina lo decide, ¿no? Esa inteligencia artificial ya se puede saber, dependiendo de la imagen, o se empieza a saber si el embrión es sano o no lo es. Luego, verdaderamente, esto tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Exacto. Un poco yendo a un paralelismo de lo que tú has comentado, estaba mencionando la parte de diagnóstico, pero también es muy importante la parte de pronóstico, ¿no? De también predecir si un paciente va a responder a un tratamiento o no. Al final la medicina de precisión es algo que se está buscando y que estamos todos luchando por conseguir, ¿no?, que al final a cada paciente se le dé el tratamiento que realmente va a responder. Y en esta línea nosotros también desarrollamos modelos de inteligencia artificial, como comentabas, Dulce, con el objetivo de ver si somos capaces de predecir qué tratamiento va a beneficiar más al paciente. Y en esta línea estamos empezando a colaborar con grandes empresas farmacéuticas a nivel global, en las que estamos acompañándolas, ¿no?, en el desarrollo de esos fármacos, con tal de poder predecir, ¿no?, de forma temprana, ¿no?, y antes de tratar al paciente si se va a beneficiar o no, y si la respuesta es no, pues tal vez cambiar la línea de tratamiento. Muchas veces Fuensanta se pone en solfa con todo esto de la inteligencia artificial y con el desarrollo tecnológico y la mecanización de los procedimientos, si esto va a suponer o si va a ir en detrimento de las personas humanas, ¿no? Repetitividad versus empleabilidad. ¿Cómo manejamos esto? Exacto, es una muy buena pregunta. Al final, también yo creo que hay que hablar también de complementariedad, ¿no? Es decir, yo como creo y coincidimos, ¿no?, del equipo de Kibim, que al final las herramientas o los algoritmos que desarrollamos pretenden ser complementarios, ¿no?, a esa inspección. Muchas veces también la carga de los clínicos es muy alta, y el hecho de poder tener una herramienta que de forma rápida y eficiente no les permita saber qué pacientes priorizar o en qué pacientes centrar más la atención, también les permite pues poder como centrar más el diagnóstico o centrar más el objetivo de esos pacientes, ¿no? Y a su vez también hay que tener en consideración que los modelos de inteligencia artificial están un poco enfocados a todos los pasos, ¿no?, del viaje del paciente, que se llama, ¿no?, del patient journey, en el que al final lo que buscamos es poder dar apoyo cuantitativo a los clínicos, ¿no? Al final los clínicos realizan una inspección cualitativa, visual, y el poder tener valores cuantitativos, numéricos, también les ayuda a poder enfocar la toma de decisiones. Pero creo que lo definiría más como algo complementario, que no como algo a lo mejor sustitutivo o que pudiera cambiar la forma en la que ahora mismo... Vamos, que dejemos a las máquinas hacer su trabajo, ¿no?, para que los humanos puedan aportar valor ahí donde lo pueden aportar, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, muchísimos técnicos son capaces de llevar a cabo tareas como, no sé, las enfermeras ecografías o técnicos ecografías que aquí en España solo pueden hacer los ginecólogos, que estoy convencida que si a estos técnicos se les diera el lugar que corresponde, los médicos, por ejemplo, podrían llegar a mucho más. Un ejemplo que siempre pongo es que en una zapatería, en una fábrica de zapatos, no es el ingeniero el que está pegando la suela del zapato. Y en los laboratorios sí que nos encontramos a gente con muchísimas titulaciones, ¿no?, desempeñando un trabajo que es mecánico y repetible por una persona que lo sabe hacer perfectamente o incluso por una inteligencia artificial. Exacto, yo también creo que en este sentido hay que crear también conciencia, ¿no? Muchas veces también nos encontramos con que la radiómica, los modelos de inteligencia artificial en el ámbito clínico, incluso en el ámbito farmacéutico, muchas veces es algo desconocido, ¿no? Algo que para ellos necesita evidencia, y al final algo que no se pueda explicar es algo que a lo mejor les va a crear desconfianza, ¿no? Entonces nosotros también en esos modelos que hacemos buscamos que sean explicables, podríamos decir, y que al final todo ese algoritmo y toda esa magia que podríamos decir va englobada en el modelo, al final tenga una explicación científica y una evidencia que les permita también confiar y al final visualizar el poder que tiene esa técnica, ¿no? Esa predicción al final está sustentada en una serie de características que se han extraído, que se han modelado, que se han
seleccionado. Entonces el explicar el proceso también es muy importante para poder al menos pues transmitir, ¿no?, lo que se hace y que entiendan ese potencial. Fuensanta, y esta pregunta, a ver si no es una trampa. Si no lo sabes, no hace falta contestarla. Pero ¿tenemos datos de cómo puede cambiar esta tecnología nuestras vidas? ¿Cómo puede acelerar un diagnóstico o cómo se puede reducir la mortalidad? No es una trampa, te lo agradezco, Dulce. Al final nosotros ya tenemos productos que tienen el marcado CE para poder comercializarse en Europa o FDA para poder también venderse en América. Y ya los estamos incluyendo en la práctica clínica en los hospitales, ¿no? En las estaciones de trabajo de los clínicos, por ejemplo, de la FE, ellos ya pueden estar usando la herramienta de Kibim. Y sí que es cierto que el feedback que tenemos por parte de los radiólogos es muy positivo, porque al final ellos, un poco por poner un ejemplo, ¿no?, para hacer un informe de una próstata, pueden estar alrededor de 1 hora y con nuestras herramientas podemos agilizarlo alrededor de 2-3 minutos. Entonces el hecho de que ellos puedan tener una primera segmentación, una primera marca de lo que es la próstata y una alerta de en esta región existe probabilidad de que haya una lesión, eso les beneficia mucho el flujo clínico y al final pueden estar más con el paciente y no tanto con la pantalla o con la imagen. Entonces en esa parte sí que tenemos un feedback positivo. Y también por la parte farmacéutica también estamos viendo que las herramientas son capaces de estratificar pacientes, ¿no?, y al final de clasificarlos. Entonces la evidencia que tenemos es muy positiva y yo plenamente confío en que va a ser algo muy positivo y muy favorable que se va al final ya instalar en la práctica clínica. Oye, Fuensanta, cuando en tu tierra os reconocen vuestra labor, una labor internacional, a nivel internacional, supongo que el dicho este de nadie es profeta en su tierra, bueno, pues hay que aparcarlo, ¿no?, rompiendo moldes también, y supongo que os sentís muy reconocidos, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, yo también soy de aquí, de un pueblecito de Valencia, entonces el hecho de que Bioval nos haya otorgado el premio Propuesta de Valor, yo creo que para todo el equipo, los que son de Valencia y los que no, es una gran satisfacción, y al final para nosotros este premio también reconoce pues que todo el talento, ¿no?, al final Kibim está basado aquí en Valencia, y también es muy emocionante ver pues todo el talento y todo el equipo, ¿no?, pues personas de Holanda, de América que se están sumando a Kibim, ¿no?, y que quieren ser partícipes de este cambio que estamos experimentando. Entonces, eso sí que, gracias por comentarlo, para nosotros estamos muy agradecidos y deseando también que llegue este jueves para poder celebrarlo oficialmente. Juanfran y yo también estamos muy agradecidos de parte de toda la sociedad valenciana, si es que hoy la podemos representar. Hombre, por a ti supuesto. Y a todo tu equipo. Muchas gracias. Dejadme que os presente también a Dulce, que la tengo aquí a mi derecha. Es la fundadora de Yasset Lab y directora de investigación en la empresa Air Biometrics Advanced Solutions, y está involucrada en la creación de un proceso que disuelve el plástico de manera orgánica y también en el desarrollo de dispositivos que permiten la diagnosis no invasiva también de enfermedades inflamatorias con riesgo de cronificación. Ella es la galardonada como joven talento el próximo jueves en la NIT Biotech. Bueno, Dulce, primero encontrar una persona que se llame como yo, estoy muy feliz y encantada, y agradecerles la invitación. Y es un honor para mí también recibir este premio de joven talento. Y como bien señalas, uno de los proyectos es la disolución del plástico, que inicié justo al terminar mi etapa doctoral, que está ahora un poco aparcada, y me estoy centrando más en el tema de biomedicina, como es Air Biometrics. Y como bien señala Fuensanta, somos un complemento al tema sanitario, porque hemos pasado una pandemia que no nos ha permitido a todos asistir al médico, se han cronificado esas patologías y no han sabido en qué momento se han alterado más. Entonces nuestro core es diseñar un dispositivo point of care que desde casa pueda medir biomoléculas relacionadas con la inflamación y que sepan estos pacientes cuándo asistir al médico. Como bien señaláis, hay pacientes, pongo un ejemplo, la enfermedad de Crohn. Es una patología que las personas no saben cuándo tienen el intestino inflamado o no saben cuándo tienen esa patología. Normalmente cuando asisten al médico van en una etapa muy avanzada. Por eso las pruebas de imagen, como puede ser hasta que no llegan a una colonoscopia, no se dan cuenta que están en un nivel B3, que es un estado de fístula, que es un estado bastante grave. Lo que queremos hacer es que desde el médico tenga una herramienta en primera instancia cuando llegue el paciente, y que pueda medir moléculas específicas y que sepan si tienen una inflamación y saber cuándo hacer una colonoscopia. Y también el paciente que sepa, porque estas patologías, como puede ser el Crohn, artritis, psoriasis, patología inflamatoria crónica, que sepan cuándo están en remisión y cuándo están en brote.
Estamos iniciando con ese tipo de patología, pero es verdad que podemos expandirnos y somos complemento a una prueba de imagen. Lo que queremos es que el paciente sepa como pronóstico o medicina de precisión cuándo debe ir al médico. Me encanta que cites el paréntesis que ha supuesto la pandemia, porque mira, ves, la vida aprieta pero no ahoga, porque hemos tenido ahí un corchete horroroso, ¿no? Donde pues se ha dejado de diagnosticar muchas cosas, pero nos pilla en una era en la que afortunadamente hay equipos investigando a toda velocidad, a toda prisa, y en otro momento pues habría sido una debacle que de alguna manera creo que esto puede ayudarnos a remontar, ¿no? Exacto, y el equipo de Biometrics vio la necesidad más que nada del paciente cuando estábamos en pandemia, que se estaba saturando la atención primaria. No había esa comunicación porque estaba saturado todo y el paciente tenía inflamaciones, padecía más dolores y no sabía cómo llegar al médico. Entonces, esta es una alternativa que estamos proponiendo, que estamos investigando. Ahora estamos en la Facultad de Medicina haciendo los ensayos, colaborando con el Hospital Clínico. Y vemos que es una necesidad que remarca el médico. ¿En qué punto se encuentra el desarrollo? Estamos en una fase 3. Yo soy investigadora desde los 18 años y siempre digo que el tema de biomedicina es muy caro, tenemos que ir por fases. Entonces hemos realizado una fase 1 con un testeo de una muestra muy pequeña de 12 pacientes, vimos que es viable porque lo que queremos hacer es una muestra no invasiva. Como siempre acaban de enseñar, las pruebas de imagen, las colonoscopias, las TAC son invasivas. Queremos una muestra no invasiva, sencilla y rápida, que al médico le permita poder detectar estas biomoléculas. Entonces, una vez que hemos finalizado la fase 1, hemos pasado a una fase 2 de una N más grande, donde ya hemos comprobado esa remisión y ese brote que les acabo de señalar. Entonces, el siguiente paso es ampliar la N y poder llegar a desarrollar el dispositivo. Estamos en una fase intermedia todavía. Muy interesante, te deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias. Hay una tercera premiada que hoy, no la tenemos con nosotros, pero la tendremos el jueves, que es Mari Carmen Álvarez, que es Premio Liderazgo Femenino, es la directora general de Tetra Neuron y es una compañía que está desarrollando también una terapia génica multifactorial para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Ella es el Premio Liderazgo Femenino. Y Juanfran, a mí me gustaría, antes de acabar, pocas veces hablamos de quiénes son las personas que han elegido a los premiados y yo creo que es muy importante citar al jurado, ¿no? Súper importante. Porque forman parte son los agentes de nuestra sociedad que están tomando esta decisión tan importante. Son Ángela Pérez, que es la presidenta de Bioval, Teresa García, directora general de Emprendimiento, Eva Blasco, archipopular, presidenta de CEB, Francisco Espinós, decano del Colegio Oficial de Biólogos y profesor de la Politécnica, Mónica Pont, que es la gerente de Fisabio, Damia Tormo, de Columbus Venture, Paco Alonso, nuestro compañero periodista y redactor de Televisión Española, Tomás Guillem, director general de Grupo IFEDES, Beatriz Barona, en representación de Caixa Popular, y Rafael Fernández, miembro de la Junta Directiva de AGEP. Y ya por último y muy rápido, que estos premios son posibles gracias a la Consellería de Economía y también por Caixa Popular, Caudal y Boreales, que han sido los patrocinadores. Y con esto ya os dejo. Adiós. No. Oye, Fuensanta y Dulce, a mí sí que me gustaría, y Dulce Macias, a mí sí que me gustaría preguntaros como neófito y inexperto, yo, es lo que os decía, ¿no? ¿Cuántas veces vas al médico, entras de urgencias con X patología, pero no la detectan y te dicen, no, esto, yo qué sé, pues no es un Crohn, es un cólico, y te vas a casa con tu cólico y tal? El ver vuestros proyectos, primero galardonados y luego que están en fase de ver la luz definitivamente para que sean un apoyo para los médicos en este caso, yo supongo que os tiene que llenar de fortaleza para seguir trabajando, ¿no? Y seguir implicándose en vuestros proyectos. Si me permites, Dulce, sí, yo creo que es muy gratificante, ¿no? Al final en Quibim, el equipo lo comentamos que, aunque no estamos directamente con el paciente, sí que es cierto que lo que desarrollamos sabemos que al final le va a beneficiar. Entonces, también es algo que te motiva a seguir haciendo lo que haces, porque sabes que tiene un beneficio que en un futuro puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? El que se esté beneficiando de eso. Entonces, es algo muy gratificante y que te hace, ¿no?, el querer seguir investigando, cambiar las cosas y al final pues el seguir luchando, ¿no?, contra todas las patologías que por desgracia pues tenemos en el día a día. Fran, esta es una pregunta importante porque yo, que soy investigadora,
nosotros los investigadores siempre hacemos mucho trabajo y se queda en las bancadas. Nunca llegamos a exteriorizarlo a las personas. Y desde que yo estoy investigando, uno de mis lemas, y os lo prometo, fue que la investigación llegue a la sociedad, que impacte a la sociedad, que no se quede en un artículo científico, que es verdad que para los investigadores es gratificante y nos sirve para seguir en nuestra carrera investigadora, pero tenemos que hacer algo que impacte, que de esto que hemos vivido, que nos sirva para apoyar más a la investigación y que se refleje en la sociedad. Sí, como la famosa vacuna del COVID española. Ah, no, que no hay. Vale, pues eso, que os hagan casito, que no se quede todo en... Y sobre todo, Dulce Iborra, financiación. Totalmente. Tenemos, bajo mi punto de vista, unos científicos espectaculares y muchas veces, lo digo, tengo amigas y tengo amigos que trabajan en proyectos y demás y que muchas veces dicen, ¿qué haces? No, en casa. ¿Cómo que en casa? Dices, si es que han parado, no hay dinero, no podemos seguir trabajando. Y cosas súper importantes, pero... Sí. Poderoso caballero. No quiero abrir un melón, pero luego también está la carrera investigadora de las mujeres cuando se para por sus embarazos. Pero eso será otro programa. Creo que el viernes hablamos también de algo parecido en otros sectores laborales. De que cuando una mujer está en estado, pues como que desaparece un poco, ¿no? Sí. Y no debería de ser, pero bueno. ¿No? Para eso estás tú, para luchar por los derechos de la... Hoy estamos nosotras. Hoy estáis vosotras. Oye, y yo encantado. Enhorabuena, Fuensanta, enhorabuena, Dulce. Gracias. Y enhorabuena, Bioval, también por reconocer este trabajo, que hay mucha biotecnología, como bien decía Dulce Iborra, pero en este caso ha primado la salud de las personas, lo cual me llena, que diría que él, ¿no?, de orgullo y satisfacción. Dulce, muchas gracias. A ti. Un abrazo. Hasta el lunes. No lo sé, es que es Halloween. Ah. El martes es Halloween. ¿Nos vais a dar vacaciones? ¿Tú quieres vacaciones? Bueno, un poquito. Concedidas. ¡Hala! Hasta dentro de 2 semanas. Un abrazo. Chao. Gracias. Nosotros nos vamos al informativo y a la vuelta, ¿sabéis quién es Francesc de Vinatea? Pues nos lo va a contar sin pelos en la lengua, con datos y señales, Juan Carlos Galindo. A la vuelta del informativo, aquí, no os vayáis, que mañana es tarde. Radio Intereconomía, voces de primera, di que nos escuchas. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Bueno, pues que ya estamos aquí, que pasan 6 minutitos de la 1 de mediodía y tengo ya el placer... Bueno, no, primero vamos a poner su sintonía. Que no es esta. Estás escuchando Informe Galindo. Señor Galindo, muy buenas. Bueno, qué música, qué placer, qué manera de empezar este programón. ¿Qué tal, querido Juanfran? Bien, de lunes. Bueno, no, muy emocionado, no, pero muy contento con la entrevista y las invitadas que ha traído Dulce. Sí, escucha. Qué bonito qué bonito. Qué chulo es ver cómo la gente trabaja para que mejore la vida de los demás. No, me parece magnífico. No puede ser de otra manera. La parte científica, la parte de investigación y desarrollo y la innovación también. ¿Por qué no hablar de la innovación? ¿No? Yo creo que es fundamental. Y en Valencia tenemos de eso, querido Juanfran. Es que tenemos... Pese a muchos que no quieren promocionar lo nuestro.
sino siempre lo de aquellos, Pero lo no- de fuera. No solo lo nuestro, sino lo que viene que quiere invertir tampoco lo No, quieren. tampoco. No, me hablas de Volkswagen, o si quieres, bueno, hablamos. Bueno, en definitiva, queridas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo ahí por la calle, que estás andando por el coche, por el móvil, en casa, a través de internet, a través de Facebook, en directo. Bueno, vamos a ponernos un poquito serios, querido Juanfran. Serios porque toca ponerse porque serio. toca. Yo creo que tendría 12, 13 años, 11, tarde de memoria. Y a ti que nos está escuchando también, haz memoria conmigo. Había una estatua de Francisco Franco en la Plaza del Caudillo, porque antes no se llamaba Plaza del Ayuntamiento, se llamaba Plaza del Caudillo. Y obviamente había una estatua del caudillo de España, que era Francisco Franco. Se decidió retirar esa estatua. Esa estatua tuvieron que retirarla varias personas con pasamontañas para no ser identificados por las posibles represalias. Hubo una movida tremenda. Yo la recuerdo, era un niño. Yo tengo ahora 54 años. Insisto, puede fácilmente que esto pasara hace 30, 35 años, fácil. Me puedo equivocar en algún año. Y el gobierno municipal, que en aquella época estaba Unión Valenciana, de alcalde, pero dime, Juanfran, ¿me decías algo? Creo que era el PSOE, ¿no? Sí, PSOE, por supuesto. Pero estaba Unión Valenciana también en el ayuntamiento. Se decidió, algunos dicen que con propuesta de Unión Valenciana, del fallecido y grande entre los grandes, Vicente Bocea Elizondo, poner la estatua de Francesc de Vinatea. Vinatea para los amigos. Un gran sitio de quedada para la mascleta. ¿Dónde quedamos? En el Vinatea. En el Vinatea. Y no era ningún bar ni ningún pub, sino debajo de la estatua. Sí, señor. Es cierto, y a mí no me duele en prenda, y seguro que nuestro invitado que está al teléfono me va a pegar la bronca. Es cierto que muchos no conocíamos en profundidad quién era Vinatea. Es cierto. Muchos, de hecho, si hacemos una encuesta, los cientos de miles de personas que pasan al cabo del mes por su pedestal, por su poste abajo, seguro que muchos no sabrían decir quién era, ¿no? Todo esto viene porque, como sabrás, querido escuchante, bueno, déjame que primero salude a John Ignacio Cuya. ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí. Que me estás escuchando y estás diciendo, ¿cuándo me da paso este tío? A mí me da mucha rabia también, que tener ahí al otro lado y escuchar a un tipo hablar. Bueno, pero déjame que termine mi exposición, Cuya, y luego entras, que estoy seguro que tienes muchas ganas, como yo, de decirle alguna cosita que otra. Bien, dicho lo cual, y termino rápido porque al final John Ignacio Cuya, para todo aquel que no le conozca, él es investigador, escritor, un gran activo. Cuando digo activo, lo digo con mayúsculas, y no en pasado, no en pretérito. Lo digo en presente, un gran activo valencianista, como no puede ser de otra manera. Y conocedor de la historia valenciana, ha escrito varios libros históricos, o sea que él es alguien cualificado para ratificar o no lo que yo quiero decir, que termino muy rápido. Bueno, toda esta movida de comentaros lo de Franco, de comentarte lo de Franco y de hablar de Vinatea y del cambio de la estatua y por qué se puso Vinatea y por qué no se dejó de poner, es porque ahora ya hace nada, el jueves viernes nos enterábamos que la empresa que ha ganado la remodelación, bueno, más que remodelación, creación de la nueva plaza del ayuntamiento, no cuenta con la estatua de Vinatea, es decir, desaparece de los planos que hemos tenido acceso los ciudadanos. Los gobernantes actuales dicen que, que el concurso era libre y no solo la que ha ganado, sino ninguna de las propuestas. Juanfran, ¿quieres decir algo? Es que en el Levante he estado, cuando me has propuesto el tema, la estatua de Vinatea se quita de la plaza del ayuntamiento porque los vecinos no la aprecian. Y la excusa que ponen es que cuando han hecho alegaciones por esto de la participación ciudadana, que nadie hablaba de la estatua. También puede ser porque pensaban que se quedara in situ. Obviamente. Pero por terminar, magnífico punto, Juanfran. El hecho era de que ninguna de las que habían propuesto habían optado, y luego efectivamente iba a comentar lo que Juanfran obviamente se ha anticipado como siempre con buen criterio, el decir, oye, mira, es que como si nadie pensáramos en ella, ¿no? Entonces, querido Cuya, más que yo decir quién era Vinatea,
y de la importancia de esa estatua, primero y antes que nada, no pedir disculpas, porque uno tiene fácil saber prácticamente quién es cualquier figura histórica, solo interesándose por ella. Pero como yo, Cuya, creo que somos muchos valencianos que no conocemos la importancia que tuvo Francesc de Vinatea. Cuya, cuéntanos. Pues Francesc de Vinatea precisamente es el referente histórico del Reino de Valencia, porque gracias a él, bueno, pues se conservaron los furs, ¿vale? Y lo que intentó evitar fue precisamente un contrafur. Le explico un poquito, ¿vale? Para que por favor. Una referencia histórica, ¿no? Vamos a ver. Alfonso II de Valencia, porque se llamaba el Benigno porque era un poquito flojito, ¿vale? Era un poquito flojito, porque se llama el Benigno. Te entiendo. Se casó con la segunda mujer, que era Leonor de Castilla. Leonor de Castilla. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estaba acostumbrado a ella, me refiero a las leyes de Castilla, de que, bueno, pues era lo que se decía el rey, punto, y ahí no pasaba nada, ¿no? Sí. Bueno, pues esta mujer, pues, quería de alguna forma a su hijo, al infante, ¿vale? Pues darle al infante Ferran, darle posesiones. Sí, bueno, pues empieza el rey a darle Tortosa con el título de marquesado, no se contenta con eso, le cede y le dona a Alicante, Elda, Novelda, Orihuela, Guardamar, incluso, fíjate, Albarracín, que se le había dado su padre, ¿vale? Y que tenía las rentas, bueno, pues se las quita para dárselas a este infante, ¿vale? Bueno. Pero aún así todo, la reina esta de Castilla no se conformaba. Y entonces le pide como donaciones Játiva, Alcira, Moveres Sagunto, ¿no? Morella, Burriana y Castelló. Claro, ya llega un momento de que, claro, las villas pues se ponen a 100, ¿no? Digamos, ¿vale? Y entonces dicen que esto no puede ser porque es un contrafur, era romper el Reino de Valencia, ¿no? Sí. Y entonces se ponen en contacto con las autoridades, con los consejeros de Valencia, porque Valencia, todos los pueblos y todos los sitios, bueno, pues que siempre recurrían al capi casal, que era de alguna forma el que defendía los fueros, ¿no? Porque tenía aquí la base para poder defender. Los consejeros la hacen suya, esa reclamación, porque veían efectivamente que era un contrafuero, ¿vale? Y entonces, bueno, lo que hacen es, se reúnen y dicen, bueno, pues vamos a plantearle al rey que esto es imposible, ¿no? Y entonces lo que hacen es armar a la gente, ¿vale? Y presentarse en el palau de donde estaba el rey y la reina. De todos los consejeros solamente se lanza Francesc de Vinatea, que era natural de Morella, ¿vale? Aunque era justicia criminal y por la iglesia de San Nicolau de aquí de Valencia, porque sabes que todo está organizado a nivel de iglesia. Sí, hombre, la iglesia era el Estado prácticamente. Efectivamente. O formaba parte del Estado, claro que sí. Efectivamente. Entonces se presentaron allí en las Cortes, tomó la palabra Vinatea y le dijo que eso era un contrafur y que pedía la derogación de esas donaciones y si no saldrían vivos, salvo él, ¿vale? Sí. Entonces, Leonor, que era muy castellana, bueno, lógicamente hermana del rey de Castilla, le dijo que cómo consentía eso, ¿no? Que su hermano, pues los habría hecho degollar a todos, ¿no? Y entonces él le dijo, reina, dice, el nostre poble és franc, que no sucederà com el poble de Castella, com els que tenim a nos, como señor, que no sabéis con bombas y compañeros, ¿vale? Y entonces a partir de ahí ya se quedó la cosa así, no siguieron las donaciones adelante y se conservaron todas las villas reales, ¿vale? ¿Podemos definirlo como el primer patriota valenciano? Yo lo considero el gran patriota valenciano. O sea, no solo el primer, sino el gran patriota valenciano. Porque gracias a este gesto, ¿vale? No se rompen los fueros en Valencia, ¿vale? Que era algo genuino e importante en Valencia, ni las libertades valencianas. Si se hubiese consentido lo que se pretendía, ¿vale? Se hubiese roto totalmente, ¿vale? Y él lo que hace es conservar los fueros y los privilegios de los valencianos que no estaban dispuestos a perderlos por un capricho, en este caso de los reyes, ¿vale? Concretamente de Leonor de Castilla y con el beneplácito de
importante e histórico. Bueno, y ¿sabes? Antiguamente, cuando empezó la democracia, ¿vale? Cuando resulta que las normas del Puig eran las oficiales, ¿vale? En los libros que se crearon para los colegios, ¿vale? Estaba la historia de Vinatea, ¿vale? Y hoy la historia de Vinatea ha desaparecido. Entonces dices, bueno, es que la gente no la conoce. No, efectivamente, no la conoce porque no se da. Se da Joan Fuster, Andrés Estellés y todos aquellos que de alguna forma han traicionado el pueblo de Valencia, pero no realmente de los patricios valencianos. Sí. Oye, voy a tocar un tema polémico también. Sabes que aquí en Informe Galindo, en la sección de Mañana es tarde, sabes que seguimos teniendo esa impronta de hablar de lo que nos dé la gana. Cosa que siempre es de agradecer. Los gobernantes actuales, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, mejor dicho, el Partit Socialista del País Valencià, no sé de qué país están hablando, la verdad, siempre digo lo mismo. De Narnia. No sé de qué país son. No sé de qué país son. Y Compromís, dicen primero que Vinatea es insignificante para la ciudadanía, que no aporta absolutamente nada, y que luego era un maltratador y un asesino. Yo voy a decir solo un apunte, y luego obviamente quiero que tú entres, que sé que eres valiente igual que yo, hablar de esto. Déjame que le cuente a las personas que nos están escuchando. Si tú no sabes, yo me dedico profesionalmente, entre otras cosas, soy perito judicial. Los peritos judiciales elaboramos informes técnicos que tienen validez probatoria ante un tribunal, y nos dedicamos a evaluar hechos concretos, sin entrar en el antes o el después. Hecho concreto. Si yo ya en el juzgado a veces tengo que decirle a su señoría y al abogado de mi contraparte que por favor hagamos un esfuerzo para juzgar a los hechos en el tiempo que se cometió, es decir, y como mucho estoy hablando de 10 años atrás, que es el delito de blanqueo, 10 años, y tengo que hacer esfuerzos para que la persona que está enfrente de mí, ojo, y hablo de un juez, y hablo de un fiscal, y hablo de un abogado, es decir, recordarles que por favor, que en aquella época habían otras leyes, y habían otras sanas costumbres, y unas costumbres que había que contemplar para entender el porqué de las cosas, ¿vale? Imagínate, hace 700 años, 700 años, se hacían cosas muy feas, muy reprochables, execrables, pero estaban permitidas, ¿verdad, Cuyo? Totalmente. Eso es lo que... Es que analizar la historia desde una perspectiva actual eso es hacerle un flaco favor a la historia. Hombre, ¿vale? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Que efectivamente mató a su mujer y a su amante. Sí. Claro, lo mató, pero es que entonces vamos a ver, vamos a contextualizar la cosa, ¿vale? Para que la gente lo entienda, ¿vale? En la Edad Media, ¿vale? El matrimonio... no tenía nada que ver con la actualidad, ¿vale? Sí. Entonces era obedecer a Dios, a su marido, a los hijos, encargarse del trabajo doméstico, ¿vale? Y huir de las tentaciones. Claro. ¿Vale? Era seguir, yo siempre lo digo, seguir el ejemplo de María, no de Eva, ¿vale? Sí, de María, no de Eva. Muy bien muy buen ejemplo. Del comportamiento de la mujer, ¿vale? Dependía la imagen pública del marido. ¿Vale? Entonces, el adulterio estaba considerado como el peor de los pecados, prácticamente, ¿vale? Que, lógicamente, cuando lo cometía una mujer... Rompía la familia, ¿no? Claro. ¿Vale? Entonces, se permitía que se pudiese hacer justicia con respecto a eso, y entonces, porque era una cuestión de honor. Tanto es así, que Vinatea se presenta en Valencia, ¿vale? Y comenta los hechos, ¿no? Y al rey lo asuelve precisamente por eso, por ser una cuestión de honor y que estaba permitida en ese momento. Pero un segundo que Juanfran, nuestro querido director, quiere apuntar algo. Claro, es que Joan Ignasi, Juan Carlos, esto de reinventar la historia hay que verlo, como bien lo estaba haciendo ahora Joan Ignasi, con la perspectiva del momento. Yo os puedo dar un ejemplo. Hay un milagre de San Vicente que se llama L'Últim Sermó, escrito por Peris Celda. No vamos ahora a descubrir a Peris Celda. Pues es un milagre en el que llega un momento que hay una pareja que se insulta, que tal. Bueno, pues últimamente lo han intentado representar escrito por los años 50. ¿Vale? Sí. Lo han intentado representar, fíjate tú, apología de la violencia de género, y dices, pero vamos a ver, es que esto
es historia. Esto está escrito en un contexto. En lo de Vinatea es igual. O sea, yo cuando he leído hoy, porque lo he estado leyendo, que bueno, que era un maltratador y tal, eso no tiene nada. ¿Cómo que era un maltratador? Pero vamos a ver. Eran las leyes que había en ese momento. Entonces, estamos hablando de hace 700 años. Claro. Es decir, que no podemos trasladar la visión que tenemos en la actualidad con la de hace 700 años. Y 700 años había unas leyes y actualmente hay otras. Pero como hace 30 años, o como decía Galindo, es decir, hace 10 años. Pero hace 10, pero que yo tengo a veces, de verdad, que tengo que hacer verdaderos esfuerzos para recordar que una ley se ha reformado, que ese artículo no consta, porque su señoría tiene muchas cosas en la cabeza y las partes están para enfurruñar y yo estoy para aclarar como perito, que es mi trabajo. Entonces, claro, cuando yo leo esto, Cuya, a mí yo te escucho a ti, por supuesto, en una magnífica entrevista que hiciste en Consciencia Valenciana, donde... Cultura Valenciana. Perdón, Cultura Valenciana, perdón. En Cultura Valenciana, donde, jolín, al final, Cuya, es que yo creo que la pedagogía hay que hacerla y no tener miedo a hablar de estas cosas, Cuya, porque al final... parece que diciendo esto hagamos, como bien decía Juanfran, apología del machismo pero en absoluto. Lo primero que tenemos que hacer es que esto no se puede son 700 años 700. Hablamos del descubrimiento de América, hablamos de jolines, es que de verdad que con eso no estamos intentando justificar en ningún caso por Dios. Sí que comprender que, lógicamente, en aquel momento, en aquellas situaciones, las leyes eran otras, y los principios eran otros, y las circunstancias eran otras. Entonces no lo podemos trasladar al día de hoy. A mí lo que me preocupa más, fíjate, Galindo, dale. Y voy a ser políticamente incorrecto. Dale. ¿Vale? Nos gusta. Que fíjate, que se traslade eso de hace 700 años, y sin embargo a personajes en la actualidad, ¿vale? Que sí que hay indicios de hechos muy graves, sin embargo se les dan homenajes. Sí. Pero eso resulta que son de la cuerda. Claro, por supuesto. ¿Vale? Y no pasa nada, ¿vale? Y se tapan. Y nadie quiere hablar de ellos. Déjame, que me queda muy poquito tiempo, sabes que ahora hemos reducido, es una sección Informe Galindo, cosa que estoy encantado del magazine de Mañana es Tarde. Te voy a leer una frase que pronunció Vinatea, que quiero dedicársela a todos los líderes políticos valencianistas y a todas las asociaciones y movimientos culturales valencianistas. Voy a hacer mía una frase de Vinatea que dicen, también se la pronunció a doña Leonor de Castilla y al rey: cada uno de nos somos tanto como vos, pero todos juntos muchos más que vos. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Queridos líderes valencianistas y asociaciones culturales que ponéis a Vinatea como lo que es, aplicaros el cuento de lo que él os diría a vosotros, diciendo que dejaos de personalismos, que todos juntos somos más que uno solo. Yo, si me permites, Galindo, por favor. Precisamente iba a acabar con esa frase. Perdón, que conste que tú y yo no hemos hablado. Iba a terminar con esa frase. Cuya, fíjate si al final los valencianistas de bien estamos conectados. Pero además te voy a comentar una cosa. Discúlpame haberte roto el final de... No, encantado. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. De la misma forma que cuando nos pusieron la Márcega, ¿vale? Y eso fue pues la espoleta que encendió al pueblo valenciano ante la injusticia de lo que eso suponía. Yo creo que el hecho de Vinatea también puede juntar otra vez a todo el valencianismo, por lo menos al cultural, me consta. Sí. Y al político también, ¿eh? Y al político también, sí. Y me consta que se está posicionando todos y van a hacer actuaciones en conjunto, porque esto no va a acabar así. Es decir, que yo creo que puede ser un nexo de unión y la espoleta que vuelva a encender esa llama del valencianismo que estaba un poco dividida, pero que todos juntos podamos conseguir algo que sobre todo, que fíjate que hace ya 700 años. Es cierto que el tipo, y cuando digo el tipo le digo en tono como si fuera ahora, mi querido Paquito, Francesc, Francesc es Paco, ¿no? Es Francisco, ¿no? Sí.
No vaya a ser que haya metido la pata o que yo soy de Torrefiel y lo tengo mal, la gente ya solo falta me crucificaría. Claro, no soc de Rusafa y no soc del Carmen, pues claro, ya, y del Cabanyal, pues ya no soy puro, ya no soy puro, soy un charnego. No, charnego no, valenciano. Igual que el de Carmen, igual que el del Cabanyal, igual que el de Rusafa. Como diría el tío Paco, pero el bueno, no el de ¿cómo era? ¿Te acuerdas la estatua del burro y del caballo, no? ¿Te acuerdas? Querido Cuyo. Yo creo que es importante que estemos todos juntos, ¿verdad? Sí. Y estamos, en este momento. Venga. Vamos, sí que te tengo que dar la buena noticia, es que estamos todos a una ante este hecho. Vamos. Y que sí que hay esfuerzos por que esto salga adelante y que no quede exclusivamente una mera reivindicación, sino que vayamos a por todas y que de alguna forma no se haga este destrozo que pretenden hacer por una sencilla razón, por el mero hecho de ser un valencianista y haber defendido precisamente nuestra identidad. Bueno, pues vamos a ver las movilizaciones, vamos a ver qué se hace. Yo a mí me gustaría que fuéramos civilizados, como lo somos, y busquemos siempre un valencianismo moderno, valencianismo sostenible, un valencianismo donde haya propuestas, donde podamos, por registro de entrada del ayuntamiento, pues estar todos juntos o inundar los registros de entrada con peticiones de que Vinatea nos toca, ¿no? Como decías tú y como la petición que tienes también en change.org que también estás haciendo para que todo el mundo la firme, querido Cuya. No hace falta que te diga que Informe Galindo y mañana es tarde. Hablo en nombre de Juanfran, que ahora te despedirá, como no puede ser de otra manera. Te despedirá, pero de buen rollo, ¿eh? No te va a despedir mal, no. Sabes que aquí, en Radio Intereconomía, en el 107.10, y en radiointereconomía.com, en nuestra página web, y en iVoox, y en donde estemos, siempre habrá un rinconcito para el valencianismo político y cultural, querido amigo. Lo sé y me consta de la gran labor que siempre haces ahí en la radio y en esa casa. Bueno, pues, Joan Ignasi, muchas gracias por haber participado, una de las voces más importantes, ¿verdad, Juan Carlos? Y más autorizadas para hablar de estos temas que a veces, pues a los que nos gusta, se nos escapa un poquito, pero para eso está gente como Joan Ignasi, para hablarnos bien de nuestras raíces. Y como siempre digo, un pueblo sin historia no es un pueblo. Gracias, Joan Ignasi. Grande, Cuya, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Gracias. Ay, qué minutos pasamos, Juanfran, los lunes, de verdad. Y además, como siempre tenemos cosas que contar, porque claro, si no tuviéramos cosas que contar, y dices, joder, qué aburrido es todo, ¿no? Así es. Bueno, pues el lunes que viene, usted... Más y mejor. Por ser usted le doy fiesta. Ah, es festivo. Qué bien. El festivo es el martes, pero para que tenga un puente... Bien. Pues entonces, ya sabéis, no nos vemos la semana que viene, pero a la otra sí, ¿eh? Juan Carlos, muchas gracias. Abrazo fuerte. Me parece muy importante lo que habéis hablado hoy en relación a Francesc de Vinatea, un prohombre valenciano, sí, señor, al que hay que ponerlo en valor y en su justa medida y su peso que tuvo en un momento determinado de la historia. No me vengan ahora que maltrata y esas cosas, no. Recuerda, ojo, el gran patriota valenciano. Estás escuchando Informe Galindo. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Aún no has vivido la experiencia del baloncesto? Toda la emoción del mejor baloncesto la tienes muy cerca de casa. Las mejores competiciones de Europa se juegan en La Fonteta. Entra ya mismo en valenciabasket.com y compra tu entrada para vivir la Euroliga masculina y femenina, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket. Onáis la pasión. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Bueno, pues pasan 2 minutos de la 1:30, casi 3, y es el momento de recibir, como se merece, con su sintonía, al profesor Salvador Gil Gironés. Muy buenas, profesor. ¿Qué hay? La tecnología al alcance de los seres humanos, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, que ya lo sabe, que el lunes que viene, día de asueto. Ah, muy bien. Día de churra, ¿no? Que Día de churra, día me de tomo churra. fiesta. Bueno, pues nada, bienvenido, profesor, un día más, y con usted, con Salvador Gil, vamos a hablar pues de tecnología, de noticias curiosas relacionadas con el mundo de la tecnología. Y lo primero que me ha pasado el profesor, que ya lo escuché anoche, que yo creía que era, me lo habían mandado por WhatsApp, y yo creía que era, profesor, un mensaje fake. Sí, una broma. Y resulta que no es ninguna broma, y esto ya me empieza a escamar más de lo normal. Y es que el gobierno nos quiere alarmar. Bueno, es una forma de llamar la atención, ¿no? El gobierno nos quiere alarmar, y es, en el fondo lo que quiere es, bueno, que lo lleva ya desde el mes de junio que se empezó a trabajar en el tema, es crear un sistema que pueda alertar a la población de ciertas emergencias en ciertas zonas, ¿no? Que podría ser general, pero en fin, que podría ser también de una provincia, de un barrio o de lo que fuera, ¿no? Entonces es un sistema que va a funcionar incluso evitando la posibilidad de que pues no te llegara el wifi o no te llegara otros sistemas de comunicación. No, lo va a hacer por radiofrecuencia. ¿Esos que nos hackean el móvil? Bueno, es un pitido. Es un pitido. Ya. A uno le va a sonar un pitido y va a pensar, oye, ¿esto qué es, no? Como nos pasa a veces en las casas que suena algo y es del vecino o cosas de este tipo. Bueno, pues sí, va a llegar un pitidito y supongo que llegará la comunicación mediante un sistema, como digo, de radiofrecuencia. No es un sistema de wifi y tal, porque podría ocurrir que no llegara en ciertos sitios o en ciertas zonas, ¿no? Parece que es el más general. Y esto va a empezar a utilizarse y a hacer pruebas, digamos, esta semana, el 24 hoy, en Cantabria, Andalucía y Asturias, ya nos contarán qué es lo que han visto allí, pues seguro que esta noche ya tendremos noticias. Usted se imagina, pues estaba durmiendo y a las 4 de la mañana empezó a sonar el móvil. Y yo pensaba que era el de la operadora que me quería vender la cabra, ¿no? Bueno, pues en este caso no es exactamente que te quieran vender la cabra, pero también casi, porque en el fondo esto lo tenía que haber hecho hace tiempo. El 27 de octubre nos toca, exacto, en teoría. El 27 de octubre toca Extremadura, Comunidad Valenciana y Galicia. Y así sucesivamente hasta el 16 de noviembre. Se supone que las pruebas no tienen por qué fallar, porque estos son sistemas que ya se han probado y se están probando en otros países. O sea que no es una novedad o una innovación 100% española, sino que ya funciona. Por lo tanto, esperemos que esto funcione y que si realmente hay una alarma en algún sitio. Por ejemplo, ayer decían que había un tumulto de gente pegándose en la Gran Vía Marqués del Turia. Que yo la verdad es que vi la foto y no estoy muy seguro. Pero bueno, podía haber alertado a la zona de que allí había corte de tráfico y cosas de este tipo. Bueno, en fin, sí que es un sistema que yo creo que tiene un interés público y que yo creo que no se trata de nada, digamos, excepcional, sino algo que yo creo que debería tener cualquier sociedad como la nuestra, que ante una emergencia, pues oye, que te avisen directamente al teléfono móvil, que hoy por hoy es el dispositivo que tiene todo el mundo más a mano, ¿eh? Y fíjate que hasta ahora yo muchas veces el teléfono móvil lo dejo en la mesita de noche o en la cómoda y lo dejo allí todo el día y no lo uso. Pero bueno, pues ahora, a partir de ahora que sepamos que tiene una utilidad adicional. Y es que si hay una emergencia, nos van a avisar por el teléfono móvil. No sirven otros medios. Bueno, también puede ser la radio o la televisión, pero bueno, el móvil es más directo y más, bueno, yo diría invasivo, pero bueno, en este caso puede tener sentido. Bueno, veremos en qué queda y veremos si el experimento... A mí lo único, profesor, que me llama un poquito la atención es que en este momento en el que está la incertidumbre de Putin con sus misiles, con su guerra y sus historias, que justamente en este momento indiquen el tema de esta alarma en el móvil. A ver, es alarmar en exceso, pero me llama la atención. Yo lo entiendo, pues una riada, una tromba de agua, una dana, un incendio, un accidente, como usted decía, pues gente que se pega en la calle y hay un tumulto.
Bueno, en este momento están recordando todos los días de esta semana pasada la comunicación que hacían los coches de policía de la Guardia Civil y tal en las ciudades que se iban a inundar de la presa de Tous. Pues un sistema más directo es enviar un mensaje. Bueno, todos los sistemas pueden ser buenos porque puede ser que alguien no tenga el teléfono a mano y tenga una radio, o alguien tenga una televisión. Y todos los teléfonos, todos los medios de aviso de una emergencia pueden ser buenos, pero el móvil es uno más. Yo sinceramente no creo que tenga nada que ver con la guerra de Ucrania, que aquí todo parece que no. Ya, pero como relacionar. está el tema, Sí. como está, digo, jolín, me escama un poquito. No, sí, y además ahora cualquier cosa es la guerra de Ucrania, es decir, la inflación, el tema del gas, todo es la guerra de Ucrania, cuando en realidad, si quisieran, lo podrían parar en cualquier momento. La excusa perfecta. Bueno, pues ese sería un tema que, digamos, es muy de actualidad, porque esta semana, el jueves en concreto, sonaría ya una alarma o una alerta a cualquiera de nosotros, nos tendría que llegar. Vale, otro tema que había, y es que lo tengo incluido ya desde hace 2 semanas y me gustaría comentarlo porque es muy importante para mí, y es, han hecho una prueba, lo que pasa es que yo utilizo la prueba para comentar otros aspectos de la tecnología y de la movilidad, ¿no? Han hecho una prueba en la cual una universidad de Tokio, digamos, ha probado un coche autónomo con ojos. Adiós. Y entonces, claro, y dice, bueno, ¿y para qué quieren ponerle ojos a un coche autónomo, ¿no? Y entonces, la teoría sería que cuando uno va en el coche y ve a un peatón que no le está mirando y está cruzando, te das cuenta que en este momento tienes que estar tú pensando en que al peatón lo puedes atropellar porque realmente no te está viendo. Todo esto está, digamos, emergiendo mucho más cuando los coches empiezan a no hacer ruido y de repente te giras y tienes un coche al lado. ¿Y por qué? Porque muchos coches, incluso, digamos, con todos estos sistemas híbridos y con todos estos sistemas electrónicos, es que te los encuentras encima, y no te das cuenta, ¿no? Bueno, y no hablemos ya de los patinetes. Es decir, aquí hay un problema en la movilidad y en lo que sería que el peatón o el vehículo se den cuenta que ahí hay un, digamos, un adversario o Sí, digamos... pues mire, profesor, esta mañana, sin ir más lejos, calle Maestro Palau, como tenemos la iluminación que tenemos en Valencia, carril bici, patines y demás, paso de cebra. Claro, a las 7:30 de la mañana sigue siendo de noche en Valencia, hasta la semana que viene que cambiamos ya la hora. El patín que no lleva reflectantes o la bici que no lleva la iluminación o los usuarios no llevan la ropa adecuada, es que no los ves, es que te los comes. Y así, pues, oiga, un coche con ojos, perfecto. No, fíjate que ya lo he dicho al principio, es decir, he traído esto a colación primero porque es una prueba que ha hecho un departamento de estudios de tráfico de la Universidad de Tokio y que dice que de las pruebas que han hecho en igualdad de condiciones, cuando el coche autónomo llevaba ojos, quizás por la novedad o por la gracia que tiene en este momento, pues ha bajado el 64% de accidentes. Es decir, que realmente ven como, digamos, positivo, digamos, el que llevaran los coches autónomos ojos con inteligencia artificial que estuvieran, tener en cuenta que no es que lleve los ojos allí fijos, sino que los ojos son vivos, están vivos y están mirando a lo que estarían, digamos, teniendo en cuenta. Por ejemplo, si hay 2 peatones, uno a cada parte de la calle, los ojos no están mirando a las 2 partes. Si uno está un poquito más adelante, estará mirando a uno y el otro no lo está percibiendo en ese momento. Es decir, realmente estamos hablando de una tecnología que iría en la línea de que tanto el peatón como el vehículo se dieran cuenta que se están observando y que se están dando Muy cuenta bien. del otro, ¿no? Me parece una idea muy buena. Fíjate que hay más todavía en este tema de la, de la percepción de los, de los participantes en la movilidad. Por ejemplo, se habla en la Unión Europea, o se hablaba, en este momento no estoy seguro, de que a los coches habría que ponerles un sonido, Es decir, porque realmente es verdad que llegan a estar encima y lo tienes detrás y no te has dado cuenta que tienes el coche detrás, ¿no? Sobre todo en las calles peatonales donde los coches van a los aparcamientos y demás. Es decir, empieza a ser interesante ese tema. Por ejemplo, yo a veces voy por el río por la noche y entonces
veo que se acerca un patinete, por lo que has dicho antes, porque lleva la música a toda leche, ¿eh? Y entonces oyes la música y dices, ese viene por ahí, ¿no? Pues es imposible el tema de los patinetes. Es que realmente llevan unas velocidades que no estamos acostumbrados a. Yo el otro día, cruzando la avenida de, ya no sé cómo se llama, si el Antic Regne, el Regne o José Antonio, como fuera, recuerdo yo miro, estaba cruzando por el medio de la calle, no por un semáforo, miro y no veo a nadie. Pero es que cuando me giro ya tenía el patinete encima. Es que van a unas velocidades también como las motos, ¿eh? Cuando sales ves un semáforo parado y ves a los coches, ojo que haya una moto, porque las motos... Es decir, que realmente todavía hay mucho por hacer y la tecnología estaría en esa línea de, tomar conciencia y transmitir, digamos, la velocidad, la proximidad, la cercanía y lo que sería la atención. Es decir, tienes que estar atento, tienes que saber que te están, por ejemplo, en Valencia muchos pasos de peatones hay una furgoneta parada delante del paso de peatones y no ves que el peatón sale detrás de la furgoneta. Y eso también es un peligro. Es decir, tendría que haber alguna manera de poder percatarse de eso. En fin, y eso la tecnología lo podría resolver. Bueno, pues con la siguiente noticia, yo creo que ya vamos a hacer el pleno, porque claro, si un patinete es peligroso, un carrito de bebé con conducción autónoma ya no lo quiero ni pensar, profesor. Sí. Bueno, cada vez se ven más cochecitos con personas mayores o con personas no tan mayores, porque tienen algún tipo de minusvalía y tal, por las aceras y por las calles. Yo recuerdo haber ido hace ya 1, 2 o 3 años en Benidorm y la mayoría de hoteles tenían en la puerta cochecitos de estos. Bueno, el tema del cochecito es que casualmente ayer estaba comiendo en una terraza y el padre de un chiquito lo coge al brazo y entonces la acera estaba un poquito inclinada y se le va el cochecito al medio de la calle. Claro, eso es un peligro. Es decir, parece que no tenga... Yo estaba pensando en esa noticia y digo, es que la vi, no es que me la contaron, la vi. Entonces, lo que han hecho ha sido un cochecito, digamos, de bebé, autónomo, es decir, atiende a las órdenes por voz, puede ir al paso que llevas tú y darle una velocidad determinada, cuando va solo, porque cuando lleva al bebé también puede ir conducido y tal, pero es más importante cuando tú coges al chiquito en brazos o la chiquita y realmente el cochecito, ¿qué haces con el cochecito? Entonces tendrías que coger con una mano, es que está explicando el artículo, está muy bien, con una mano el cochecito, con la otra el chiquito, bueno, que ahora con todos estos sistemas de que son como si fueran el macutillo que lo llevan delante y llevan al chiquito. Ah, sí, bueno. Entonces ya a lo mejor eso también es tecnología, ¿sabes? Porque en el fondo podría ser un sustitutivo de lo que sería el cochecito autónomo. De todas maneras, cochecitos autónomos es un desarrollo que todavía lanzado al mercado. Pues estaría divertido, porque seguro que alguno iría con bebé incluido. Pero bueno. Sí, seguro, sí. Bueno, eso es una startup que ha creado ese carrito y que yo creo que, bueno, estará pronto en el mercado y que realmente puede ser interesante, pero si tienes dinero, porque eso tiene un coste. Yo creo que la mayoría de las personas hoy en día prefieren llevar en una mano el carrito, en el otro tal, la abuela, el no sé qué, en fin, tiene otras soluciones. Oiga, y yo que disfruto tanto con el Alexa, yo todos los días cuando llego a casa, después del programa, Alexa, cuéntame un chiste. Ah, son malísimos, Bueno, pues Amazon Kids llega a España, por fin. Y llega con pues como tiene que ser, ¿no? Con control parental, sí. Límite de tiempo, bloqueo de compras, sobre todo, me parece súper importante, pues a los mayores ya, de vez en cuando se nos pasa... Y cuando te llega el paquete, después yo no he pedido nada. Ah, que estaba el Alexa enchufado, chaval. Claro, aquí la cuestión es que es un control parental. Bueno, el Alexa Kids, digamos, es un sistema que se añade al Alexa que puedas tener en casa. Y la mayor preocupación es que esto va dirigido fundamentalmente a niños o niñas de 3 a 12 años. Estamos hablando de personas, de chiquitos o chiquitas, que pueden dar la orden sin darse cuenta o estar hablando y Alexa está captando una orden, ¿no? Sí, señor. Entonces, claro, aquí hay una preocupación no solo por el tema de, digamos, de los contenidos, de la conversación y demás, sino también de que haya una orden de compra, una orden de lo que sea, y entonces que se produzca un problema. Entonces, yo lo he traído a colación por el tema del control parental o del control en general, porque también podría ocurrir que a un mayor se le escapara una orden de ese tipo sin darse cuenta que tiene allí Alexa. Entonces, lo que hace es, para los niños,
en realidad el niño puede llegar y dar la orden de quiero ver películas, ahora hablaremos de los contenidos que lleva, pero bueno, que podría decir hágase, y resulta que eso es lo que más le gusta a los niños y a las niñas, y es que de repente se hace, se pone en marcha, te hace una lista de reproducción, te pone ciertos contenidos, en fin. Lo que hace es el control es, como siempre, limitar el tiempo. Puede limitar los contenidos en cuanto a lo que podría ser ciertas palabras clave o ciertos contenidos explícitos, y luego por otra parte te da la opción de que elijas las skills de entretenimiento, o sea, lo que serían de este entretenimiento, o los contenidos educativos y las listas de reproducción. Es decir, los niños ya de 3 a 12 años pueden llegar a casa y dar órdenes a un aparatito que cada vez es más barato y cada vez es más fácil de utilizar, y que a mí yo me lo paso pipa, tampoco le saco mucho rendimiento, pero bueno, como entretenimiento está bien. Pero cada vez se le añaden más utilidades a Alexa. Dulce Iborra estuvo aquí con una compañera de ella que ha hecho un libro para usar el Alexa en modo familia, por ejemplo, si los niños se quedan solos en casa, que puedan hacer una videollamada, el tema de la alarma, el tema... Y, ojo, que parece más de lo que... nos quedamos con... No, el Alexa es un software que te permite hacer muchísimo... Y cada vez más, lo que te iba a decir es que cada vez añaden más utilidades, por ejemplo, para cerrar la puerta por la noche con seguridad, para subir y bajar una persiana, para subir y bajar un store, en fin, para hacer ciertas cosas dentro de la casa y poner en marcha algún aparato. Y eso, digamos, poco a poco puede ocurrir que los niños, sin darse cuenta, hagan todas esas, hagan uso de esas utilidades y no le den, digamos, la importancia que tienen. Es decir, que están dándole a la lavadora, que están dándole a bajar una... En fin, y eso es muy importante, digamos, lo que sería ese tipo de control, que le vamos a llamar parental, porque en el fondo está pensado sobre todo para niños, pero eso es útil para cualquier otra persona, y incluso para ti mismo, de que no se te vayan ciertas órdenes en un momento determinado. ¿Sí? Así es, profesor. Así que nada, pues que tengan suerte con el Alexa, que no les haga mucha pirula. Más cositas. Bueno, que tenemos comentar. Ahí el Moon. Bueno, la verdad es que el nombre ya lo dice todo. Moo, que son las vacas, ¿no? En la India han lanzado un dispositivo tecnológico, una plataforma para monitorear a las vacas. Es decir, en lo que consiste es, cuando tú te vas a correr, te pones un aparatito aquí en el brazo, y entonces vas monitoreando lo que podría ser tu actividad, ¿no? Pues a las vacas les ponen también un aparatito en uno de los pies y tal, y entonces lo que están monitoreando es lo que sería la leche que producen y su camino hasta el mercado. Es decir, lo que sería todo ese proceso lo monitorea una plataforma, un laboratorio que hay en la India, que se ha especializado y que la plataforma se llama Moon, o sea, M-O-O-O. Luna. No, con otra O. Luna. Exacto. Sería, no sé, el mullido, mu, de la vaca, ¿no? Entonces lo que hacen es, sobre todo lo más importante es que controlan la nutrición, o sea, lo que serían las propiedades nutricionales de la leche, Y entonces, a través de esas propiedades nutricionales, lo que hacen es monitorear la salud del animal. Es decir, que no es solamente la importancia para el usuario, lo que tiene el medir, digamos, a través de unos aparatos que tienen ellos de control de sonido, no solamente controlan la calidad de la leche, las propiedades nutricionales, sino también el estado de salud de la vaca, y por lo tanto tienen importancia tremenda. El titular del artículo es, digamos, las vacas entran en el mundo digital, pero en el fondo tiene una utilidad muy grande, porque puedes llegar a saber la leche que llega al mercado antes de embotellar en los últimos, la calidad que tiene, pero también la posibilidad de... Y esto en la India, hay que tener en cuenta la importancia que tiene este tipo de producto, porque en la India puede haber muchísima gente en aldeas y demás que están cuidando vacas, están, digamos, produciendo leche y demás. Entonces, la importancia que tiene es que lo distribuyen, todo ese tipo de dispositivos distribuyen entre la población, entre las granjas y entre lo que serían el cuidado de ganado, y consiguen meter en el mundo digital
todo lo que sería ese proceso de producción y camino hacia lo que serían los supermercados o los mercados. Es un tema interesante. De todas maneras, veremos, porque eso está en marcha, ¿eh? No es un tema, digamos, una teoría. Eso está funcionando, digamos, en muchas zonas de la India. Bueno, había otro tema. Este me interesa muchísimo, profesor. El tema de los ataques térmicos. Bueno, eso es sobre que... todo porque por el tema de las claves del banco, hoy en día todos, el 90% de la población, usamos el banco modo online, tanto en dispositivo móvil como en ordenador, y esto es un tema peliagudo, ¿eh? Sí, además es barato, porque hay unos aparatitos que te permiten, detectar en qué teclas has tocado tú, en qué zonas de la pantalla has tocado tú en los últimos X minutos, con lo cual realmente dice que por menos de 300 euros puedes conseguir un aparato que mida el calor que ha dejado las huellas dactilares o tus huellas dentro de lo que sería el teléfono, con lo cual pueden detectar las claves que has utilizado para entrar en el teléfono o también para entrar en un banco. Entonces, la importancia que tiene es que con esas cosas tienes que ir con cuidado dónde dejas el teléfono, no perder nunca de vista el control del teléfono, porque podría alguien detrás de ti o al lado tuyo estar detectando qué clave es la última que has puesto, y si te quitan el teléfono tienes la clave, claro, evidentemente, no te la habrían quitado. Pero también podrían hacerlo, como de hecho se hace con otros sistemas, en los cajeros automáticos. Sabemos que a veces ponen visores escondidos en la parte de arriba y pueden saber en un momento determinado qué teclas has pulsado, ¿no? No hace falta ni control térmico, ni ataques térmicos. El ataque térmico es simplemente eso, que captan a través del calor que dejan tus huellas qué códigos has pulsado. Pues y eso es un tema nuevo, sí. Ojito. Bueno, había un tema que tú me dijiste que te interesaba. El metaverso. Que era el metaverso, y la verdad es que en este momento he leído un artículo, llevo 2 días leyendo, dándole vueltas, y la verdad es que muy actual, del día 20 de este mes, de un periodista que ha entrado dentro del metaverso, y la verdad es que ha tenido una experiencia muy negativa. Es decir, lo máximo que tiene de ese artículo es que al final termina hablando del Second Life, que fue el mismo que tú me hablaste el último día y que yo también experimenté. Estamos hablando del año 2000 o 2000 y poco, es decir, el Second Life no es de ayer, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Entonces, vamos a ver, lo que él viene a decir, dice, no hay nada como entrar y probarlo. Lo primero que hace es una serie de afirmaciones sobre lo que le está costando a Zuckerberg. Le está costando unas pérdidas anuales de unos 10.000 millones. Esperaban tener más de 500.000 usuarios a estas alturas. Estamos hablando de octubre del 2022. Solo tiene menos de 200.000. Y luego, en realidad, lo que viene a decir el periodista es ¿a cuántos ha conseguido convencer? Y a muy poca gente. Ya habla de un 0,0006%, que significa que cada 100.000 son 6. Es decir, realmente no estamos hablando de 6 por 1.000, sino al poner 0,006%, estamos hablando de 6 cada 100.000. Es decir, es un fracaso total. Es decir, es posible que con el tiempo el metaverso sea realmente lo que ellos piensan, que sea el lugar, sea la forma de acceder a Internet. Yo, cada vez que pienso en el metaverso, pienso, a Google le resultaría mucho más, bueno, en este momento los 3 grandes están todos detrás del metaverso, incluso el propio Apple, pero no lo considera todavía como una cosa, digamos, muy próxima. Pero yo estoy pensando, Google, con su Google Shopping, que lo tiene al lado de los buscadores, de cada palabra que tú pongas, te pone al lado el Google Shopping, que son empresas que quieren vender. Si a esas empresas se les diera la opción de ponerlo en 3 dimensiones y que cuando entras en Google entraras con unas gafas como las que, porque claro, en el fondo es que para entrar en el metaverso, si no te pones unas gafas que en este momento son las Oculus, realmente tienes poco que hacer, porque ya con las gafas, dice el propio periodista, dice, si ya con las gafas la experiencia me ha resultado muy negativa, por ejemplo, como anécdota, dice, todos los avatares que aparecen en la experiencia que he tenido, todos están sin patas, son medio cuerpo para arriba.
y da una sensación de un poco de estar en una locura, ¿no? Entonces dice, llego a un bar y me aparece, me dirijo a un barman, le pregunto y aquel me dice, no, en este momento es que hay muy poca gente no había nadie, estaba solo y tenías allí a 2 barman, un disc jockey que estaba poniendo canciones que a mí no me gustaban y estaba solo. Luego dice, fui a un parque acuático. El parque acuático, habló con el CEO, con el dueño del parque acuático, uno. No estamos hablando de que allí había 100.000 personas, no, uno. Y le pregunta, oye, has hecho, en el metaverso puedes hacer escenarios, que sería como, por ejemplo, un escenario sería el parque acuático. Hay escenarios que te crean Facebook, y hay otros que puede crear un usuario. Te venden el espacio, y luego tú tienes, si pides reformar el espacio, ya tienes que pagar, creo que por el espacio pagas 70 euros, por la reforma 70, y después ¿qué? Dice, por ejemplo, dice, en el bar te van a vender bebidas, dice, pero yo para qué quiero un avatar bebido, o borracho, si realmente, dice, no, podrás ganar dinero, sí, podrás ganar dinero, pero en este momento realmente puedes crear escenarios. Dice, un escenario que visité era una especie de club de alterne. Dice, pero claro, entrar en un club de alterne para bailar y tal, y todo sin piernas, y dice, claro, da una sensación. Bueno, entonces la cuestión en el fondo es que lo que van a conseguir en esta sociedad es que todo el mundo esté feliz en ese metaverso, vamos a suponer que lo consiguen. Claro, porque cada uno hace lo que quiere. No, pero mientras tanto ellos se están haciendo con las tierras. Por ejemplo, el de Microsoft, ¿cómo se llama el de Microsoft? Wii. Vale, sí. Sí, es el mayor terrateniente de América, es decir, está comprando tierra, mientras que el otro se está yendo a la luna, que no sabemos, el Elon Musk o ahora mismo el de Amazon también se quiere ir a Marte y a la luna. Realmente yo creo que los listos se están haciendo con la parte física, es decir, estarán todos metidos en sus casas o en zonas de tal. El nuevo de Microsoft se llama Satya Nadella. No. Pero tú dices el jefazo, sí, el de Windows. El de Windows. Tú dices el de Windows, no el de Microsoft. Pero vale. Es que... No, Windows, no, el Microsoft. El dueño de Microsoft, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Sí, ahora mismo te lo voy a decir. Bueno, pues este señor es el mayor terrateniente de toda América, no de Estados Unidos, de toda América. Es decir, está comprando tierras, vamos, como si no hubiera un mañana. ¿Ya lo has encontrado, no? El jefe de Microsoft... Satya Nadella, que es el CEO. No, pero ese no es el que digo yo, Ya, pero Bill Gates. Exactamente. Bill Gates. Le estaba poniendo a prueba. Profesor, nos tenemos que ir, que se nos pasa la hora. Bueno, pues el metaverso realmente es posible que dentro de 5 o 10 años, pero en este momento hablar del metaverso es hablar de eso, de teorías y tal. Pues nada, seguiremos teorizando. Hasta dentro de 2 semanas, profesor. Vale, muchas gracias. Nosotros nos vamos corriendo y os dejamos ya con el informativo. De los Tories para llegar al poder se acerca cada vez más, por tanto, al número 10 de Downing Street, ya que de momento parece el único con posibilidades reales de convertirse en el nuevo primer ministro del Reino Unido. En clave económica, la contracción